Banco de México, ¿verdad? La reunión con el doctor Carstens. Coméntenos. Bueno, como es del conocimiento de ustedes, hay una solicitud del Ejecutivo Federal para modificar el convenio que fue signado en 1945 por México como parte en esta especie de cooperativa del Fondo Monetario Internacional. El fondo en este momento da una representación al Estado mexicano de apenas 1.4. Ha tenido ya 10 incrementos en la participación de los estados signantes y bueno, tienen conocimiento de que hizo una solicitud al titular del Ejecutivo para la ampliación de la aportación de México por un importe de, son 5.300 derechos de giro, que cada uno unitariamente tendría un valor equivalente a 1.5 dólares. El motivo del encuentro la mañana de hoy con el doctor Carstens está de primera lectura el dictamen, no ha sido discutido y por ende tampoco ha sido votado. Es el planteamiento de la necesidad de esta aportación ampliada de México, virtud a la crisis que ahora viene de Europa, y que en todo caso podrá hacerse a partir, por supuesto, de la aprobación del Senado de la República para así hacerlo. Hago algunas puntualizaciones de tipo técnico-financiero. El gobierno mexicano estaría obligado de aprobarlo el Senado de la República a una exhibición en numerario con la apertura de una cuenta bancaria del 25% de esas 5.300 millones de DEX, el 25%. El resto, el 75%, es una especie de reporte virtual, virtud a que permanece en la reserva del Banco de México. La aportación del 25% está autorizado porque hay dentro de las reservas del Banco de México un tramo para soportar este tipo de operaciones. Eso es básicamente, por supuesto, se abordaron otros aspectos relacionados con la situación de México en el contexto de la crisis, y si hubiera en este tramo, en este último periodo ordinario del último año de ejercicio constitucional de la 61ª legislatura, alguna agenda, es decir, si se enviaría alguna iniciativa. De modo concreto no se planteó, se hizo referencia eventualmente a abordar dos temas: hacer alguna modificación a la Ley de Instituciones de Crédito para que en el caso de un procedimiento de quiebra de una institución bancaria establecer intervención oportuna del gobierno mexicano fundamentalmente, y la otra parte relativa a reservas de las instituciones bancarias que operan en México. Más allá de cosas de la competencia del Banco de México sería eso, más allá, insisto, por el carácter o la naturaleza de autónomo al Banco de México. Eso en términos generales. Si tienen algún planteamiento, pues daré respuesta. No. Bueno, yo lo que creo en principio de que la posición del PRD, reflexionada, seria, debe ser analizada. De hecho, al interior del grupo parlamentario estamos en esa discusión, a pesar de que se habían vislumbrado algunas oposiciones. Lo cierto es que hay un argumento puesto en la mesa desde el grupo parlamentario. ¿Cuál es? De que en términos reales es una aportación aproximada de 100,000 millones de pesos, a pesar de esta precisión que hago de una transferencia del 25%, y que finalmente se va al fondo, ¿sí?, sin oportunidad de devolución, porque bueno, el Fondo Monetario no desaparecerá y en todo caso puede ser modificada su naturaleza jurídica. ¿Qué otro argumento ha dado el Banco de México para autorizar el incremento
de la aportación o de la cuota al fondo, de que se ha puesto a disposición del gobierno mexicano una cantidad de 75,000 millones de dólares para el caso de que fuera necesario en ese contexto de crisis. Senador, sobre el evento que tuvo hoy el presidente Felipe Calderón con el secretario de Defensa Nacional, el secretario de la Sedena advierte de que el país corre grave peligro por el crimen organizado. Después de 6 años de combate parece ser esto pues ya un reconocimiento de una derrota posible. ¿Qué opina usted? Bueno, esa parte no corresponde pues al encuentro con el gobernador del Banco de México, pero de todas maneras lo comentaría. Nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones de que ha habido una disposición activa, leal de las instituciones de las Fuerzas Armadas en México, pero lo que hemos señalado es que constitucionalmente las Fuerzas Armadas están haciendo tareas que no les corresponden. Y esto lo que quiere decir es que hay un reconocimiento una vez más expreso de la situación de crisis, de inseguridad que el país vive y de que en todo caso ratifica también un fracaso del gobierno nacional en la atención de la problemática. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Preguntarle 2 cosas. La primera sí tiene que ver con la reunión. Es esta... Cárcel les habló sobre la situación económica del país, si les dio tranquilidad, sobre todo con lo que usted muy bien mencionaba, que era el asunto de Europa. Si de alguna manera, les gusta mucho utilizar esta palabra, pero si la economía de México está blindada frente a lo que vendría, o si les dio cierta certidumbre Carstens. Y si me permiten, otro tema es el tema de Mexicana, que usted conoce muy bien. Esta situación que se ha vuelto a dar en el sentido de que si se compra y no se compra. Hoy ayer el director de Bancomex hablaba incluso de la venta de la mayoría de sus aeronaves para poder pagar parte de esta deuda. ¿Qué hay al respecto, senador? Bueno, en principio sí, también hay que decirlo con toda claridad. Obviamente en el encuentro se abordó el asunto de la crisis para México. Es interesante también considerar que ahora la crisis la estamos importando de Europa. La realidad es que ha mandado con argumentos un mensaje de certidumbre y de tranquilidad para México. Hay varias razones. Una de ellas es que la peor crisis financiera no está, la de México, superada plenamente. Es 94-95, particularmente por la colocación de créditos por la cartera hipotecaria. Es decir, del 95 para acá ha habido una serie de reformas que modificaron los esquemas de garantía y los procesos de colocación de crédito, la captación del ahorro, sin duda. Entonces, incluso expresamente nos ha comentado el doctor Carstens de que el crecimiento de México, esto es un indicador que pudiéramos reiterar, pero que no sería inferior al crecimiento al 3.5% o inclusive superior. Y que en ese sentido hay tranquilidad, la inflación sí se ve afectada, particularmente por la crisis en el norte del país, la sequía, esta calamidad terrible que está afectando severamente la producción y el mercado de granos. Pero por lo demás, lo digo con toda responsabilidad, cuando menos por lo que hace a la materia de la reunión, son signos de tranquilidad y en todo caso, pues el cumplimiento de una obligación de México en el Fondo Monetario Internacional, aun cuando es muy marginal el crecimiento de su representación al seno de los órganos de decisión del fondo. Senador. El otro tema, Marina Mexicana. Bueno, pues es que ahora resulta que Bancomex tiene crédito de más de 800 millones de dólares. Primero, lo que ha faltado es transparencia. No es lo que consideramos y lo hemos planteado. Es de que parece que la ruta sin duda es inexorablemente la quiebra, Y nos parece que el Estado mexicano tiene un deber, en principio, de garantizar, porque además la ley así lo señala, los derechos de los trabajadores.
Pero estaba construida la deuda de tal manera que hay garantías reales sobre los poquísimos activos de la empresa. Es decir, si había un avión, no es de Mexicana, sino había un esquema legal en el que se conservaba la propiedad o el crédito plenamente garantizado. Nos parece que es una responsabilidad política del Estado mexicano. Otra parte, transitar hacia la quiebra, no estamos todavía, pero sí cerca, digamos, en el proceso legal. Debe haber responsables en la maquinación del procedimiento concursal y eventualmente de quiebra, que ha sido muy grave para el Estado mexicano, no solamente por lo que significa en sus pasivos, sino por la distorsión tan terrible distorsión del mercado del transporte de pasajeros y de uno de los sectores estratégicos para el desarrollo de un país. Hay responsables, personas físicas, directivos o quienes tenían facultades de representación en la empresa. Bueno, de tal parece que además es un monto muy elevado de deuda, tal parece que se reitera el criterio anticipado por el gobierno de que no habría rescate de la propia empresa. Pero el juez Consuelo ya dijo que iba a ampliar indefinidamente el plazo. El juez Consuelo ya dijo que iba a ampliar el plazo. Pues ese juez hay que llevarlo también a que conozca asuntos de divorcio voluntario y otras cosas. Perdón. Senador, en específico, ¿cuáles serían las razones, riesgos que observa el PRD para no aprobar esta solicitud del Ejecutivo Federal? Y si esta asunto de la ley de quiebras fue una solicitud del gobernador del Banco de México, porque bueno, ellos tienen esta previsión en había habido un anuncio con relación a una ley de quiebras. Lo que el gobernador del Banco de México ha señalado de que algunas de las que se han mencionado, no solamente quiebras, seguros y fianzas, modificación a la ley de instituciones de crédito, para procurar que la colocación de crédito sea con aportación más de capital de accionistas que de ahorradores, pero específicamente no se abordó. Ahora el tema ha sido la solicitud para la ampliación de la cuota del Estado mexicano, y decía eventualmente hay otras disposiciones, pero no son necesariamente del Banco de México, sino de la Secretaría de Hacienda. Está en la mesa también otra solicitud, que es la aportación al Banco Interamericano de Desarrollo, y que seguramente, si no la próxima semana, la siguiente estaría pasando tanto cuota BID como de Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo que pasa es que es una especie de cooperativa. Aquí lo que suena, tengo que puntualizar, la posición del grupo parlamentario del PRD está yo en la reunión preliminar a la de pleno el día de hoy, he hecho la presentación de cuál fue la materia del encuentro como me corresponde. Y hay algunas consideraciones. El argumento central para no emitir un voto favorable sería, insisto, de que el monto de la ampliación de la cuota al Fondo Monetario Internacional, en principio hay algo poco ortodoxo, ahora vienen a pedir solidaridad de Europa, ¿sí? Y de que esa aportación pues permanecerá allí en el Fondo Monetario sin, en términos reales se dice, un beneficio para México. Pero es parte pues de la discusión. Bueno, pues yo les agradezco mucho.